Lo primero que recuerdo es que desperté en medio del caos. Mis sentidos estaban simultáneamente abrumados. Una luz más brillante que cualquier sol me cegó temporalmente, y mis oídos se llenaron de un estruendo ensordecedor parecidos a una sirena. Mi cuerpo salió disparado hacia adelante, e instintivamente me preparé para una fuerte colisión. Pero fui empujado hacia atrás en mi asiento, asegurado en su lugar por una poderosa fuerza magnética. La luz apagó y el siniestro ruido apocalíptico fue reemplazado por los constantes sonidos de los paneles de control y explosiones distantes. Yo parpadeé, abrí lentamente los ojos y miré mi propio cuerpo, encontrando mi frágil forma encerrada en mi armadura, un exoesqueleto diseñado para la guerra moderna que me ofrecía protección parcial, pero de ninguna manera total del entorno de batalla. Me tomé un momento para recuperar el aliento y pronto me di cuenta de que estaba respirando a través de un respirador, un casco sellado que me cubría la cabeza, pero me permitía ver a través de una visera gruesa, pero también transparente. Todavía estaba asegurado a mi asiento plegable, sujeto por una fuerza invisible y protegido de las presiones extremas, pero pude girar la cabeza y observar mi entorno inmediato. Me senté dentro de un estrecho tubo de metal rodeado de otros cuerpos. Vi a gente a mi izquierda y a mi derecha y luego frente a mí, y noté que todos estaban equipados de manera similar, vestidos con pesados trajes de combate que los hacían parecer gigantes. Conté 15 individuos del mismo lugar sin contarme a mí mismo. Mirando a través de sus visores, pude observar sus rostros. Eran de una variedad de razas y géneros, pero todos eran seres humanos, tal como yo. Nadie habló, ni siquiera me miró a los ojos, pero sentí que todos estábamos experimentando las mismas emociones en este momento. Cosas como miedo, adrenalina, asombro y también incredulidad. No estábamos destinados a estar aquí, eso parecía estar seguro. Todos éramos seres humanos, la mayoría nacidos en la Tierra, aunque algunos éramos ciudadanos de la galaxia. En cualquier caso, estábamos todos muy lejos de casa, atrapados en un conflicto extraño que no habíamos provocado. No habíamos pedido esta maldita guerra, pero no había otra opción que luchar. Había que derrotar al enemigo y esta era nuestra única oportunidad. La tensión continuó mientras nuestra nave en forma de tubo era impulsada a través del espacio. Y de repente mi casco de mando cobró vida, transmitiendo una oleada de información, imágenes y datos que aparecieron en el interior de mi visor. Mi escaso cerebro luchó por asimilarlo todo, y estoy seguro de que no pude entender mucho de lo que pasó ante mis ojos, pero sí que entendí la esencia. Yo era un simple soldado de infantería que participaba en una de las operaciones militares más grandes y complejas de la historia galáctica, la invasión del Hades, el mundo natal de la despiadada y belicista raza Astri. Habían tardado años en planificar la invasión, y se había mantenido estrictamente en secreto operativo, y solo la élite política y militar más importante de la Confederación conocía la verdad. En cuanto a mis camaradas y yo, éramos solo soldados rasos, soldados que seguían órdenes sin saber a dónde nos enviarían ni contra quién pelearíamos. Por ahora, el plan había sido revelado a toda la fuerza de invasión con órdenes y objetivos transmitidos en un flujo de datos. Mis compañeros soldados debieron haber recibido la misma información que yo, porque se escuchó una ovación entre mis camaradas, un alegre grito de guerra emitido a través de los comunicadores conectados a nuestros trajes de combate. Sus ojos se iluminaron con la chispa visible a través de sus visores. Compartí la emoción de mis camaradas en ese momento. El día que habíamos estado esperando finalmente había llegado. Todos nosotros habíamos sufrido a manos de la salvaje especie Astri, todos sometidos a torturas indescriptibles y actos bárbaros de violencia. Durante mucho tiempo había parecido que los Astri eran invencibles, pero ahora habíamos encontrado una manera de atravesar toda su tecnología y defensas, atacando al enemigo en su propio territorio.
Me concentré en las imágenes de mi pantalla, viendo la proyección del mundo verde y azul debajo de nosotros. Ese era nuestro objetivo. La órbita del planeta estaba llena de naves espaciales, la mayoría de color azul para indicar que estaban bajo el mando de la Confederación. Habían demasiadas naves como para contarlas, pero debía haber docenas de naves de guerra gigantescas con forma de aguja disparando misiles balísticos y cañones de iones contra los satélites Astri y objetivos en la superficie del planeta. Nuestra nave de descenso apareció en medio de un enorme enjambre de naves de tamaño similar, todas con escuadrones de combate idénticos a los nuestros. Combinados transportaron la enorme fuerza de infantería asignada a la invasión. Pero la mayor parte de los puntos azules que aparecían en nuestras pantallas eran pequeños, pero mortíferos drones automatizados, una vasta armada de máquinas de guerra que seguramente ascendería a cientos de miles. Yo me quedé boquiabierto al observar la enorme fuerza invasora. Un ejército formado por docenas de mundos y especies que componían la Confederación Galáctica, todos reunidos con un solo propósito: acabar con el malvado imperio de los Astri de una vez por todas. Me imaginé cómo debía verse esta vasta armada para los seres de la superficie del planeta. ¿Qué sentirían los Astri en este momento al ver sus cielos oscurecidos por naves enemigas? Un enjambre descendiendo para impartir una justa venganza. ¿Tenían miedo ahora que la marea había cambiado en contra? También consideré cómo todo esto era posible. ¿Cómo habíamos evitado a la flota Astri y sus importantes defensas orbitales? Esta era una pregunta para más adelante, suponiendo que sobreviviéramos tanto tiempo. Los Astri habían sido tomados por sorpresa, pero estaban lejos de ser derrotados. Mientras seguía mirando la pantalla, vi múltiples puntos rojos que se elevaban desde la superficie del planeta. Drones y misiles enemigos ascendiendo para enfrentarse a la fuerza invasora. Y luego, algunas de nuestras naves comenzaron a desaparecer de la zona de batalla, eliminadas una por una. Todos escuchamos las explosiones a nuestro alrededor y temíamos que nuestra propia nave fuera la siguiente. Me pareció una cruel ironía haber llegado tan lejos solo para ser expulsados del cielo antes de unirnos a la batalla. Pero este no iba a ser nuestro destino. ¡Oh, no! Muchas naves de transporte y drones fueron destruidos en órbita, pero nuestro número era abrumador y la gran mayoría de nuestras naves atravesaron las defensas apresuradamente organizadas de los Astri. Pronto nuestra nave entró en la atmósfera. El fuego rodeó el exterior de la nave a medida que la superficie se acercaba cada vez más. Parecía como si estuviéramos descendiendo demasiado rápido, pero la computadora de nuestra nave activó automatizadamente los propulsores inversos, permitiéndonos un aterrizaje seguro pero lleno de obstáculos. «Bienvenido al maldito infierno», pensé mientras las puertas traseras de la nave se abrían para revelar el mundo de pesadilla que había más allá. En un instante, la fuerza magnética que nos sujetaba se liberó y todos nos pusimos de pie agarrando los rifles de alto poder a nuestros costados, todo mientras descendíamos la rampa y nos uníamos a la escalofriante batalla. Mis botas golpearon fuertemente la rampa de metal y luego estaba corriendo sobre la tierra dando mis primeros pasos en el Hades. Miré hacia los cielos rosados y los soles duales y fui testigo de una escena de caos y violencia, mientras miles de misiles guiados, naves espaciales y drones libraban una batalla épica. Por un breve momento me quedé congelado, asombrado mientras observaba docenas de explosiones y cientos de naves descendiendo a la superficie. Pero luego toda mi atención volvió a la pelea que tenía adelante. Mis camaradas y yo avanzamos por terreno abierto, cargando a través de un claro cubierto de hierba y hacia el follaje de la jungla en el horizonte. Hades es un mundo de selvas tropicales habitadas por monstruos vivientes. Por supuesto, la atmósfera sería tóxica para nuestros pulmones humanos, excepto que nuestros exoesqueletos nos protegían del entorno hostil. Pero nuestros trajes de combate solo proporcionaban una protección limitada contra los cañones Astri y los rayos de partículas. Avanzamos sin oposición durante los primeros cientos de metros, encontrándonos con otros escuadrones en el camino,
mientras nuevas órdenes seguían apareciendo en nuestras pantallas. Nuestro pequeño grupo de humanos fue superado en número por docenas de tropas de otras especies, pero todos luchamos bajo la misma bandera galáctica, y fuimos acompañados por cientos de drones de inteligencia artificial que volaron sobre nuestras cabezas para cubrirnos. Por un momento me sentí tan poderoso como si fuera parte de una poderosa máquina de guerra que no podría ser detenida. Pero entonces se desató el infierno cuando los Astri se defendieron. ¡Oh, sí! Se dispararon proyectiles desde posiciones ocultas en la línea de árboles, misiles guiados y rayos disparados hacia nosotros. Vi al soldado a mi izquierda explotar literalmente en una nube sangrienta de vísceras y metal retorcido. Pronto siguieron otros. Mis auriculares se llenaron de gritos horribles mientras soldados tras soldados caían ante las defensas de los Astri. Sin embargo, la pura adrenalina me impulsó mientras seguía corriendo mientras respondía al fuego de mi rifle. Mientras tanto, nuestros drones se adelantaron y lanzaron ataques contra las posiciones de los Astri. Muchos recibieron disparos desde el cielo, pero los que sobrevivieron acabaron con la mayoría de las armas pesadas del enemigo, lo que permitió que continuara nuestro ataque terrestre. Estábamos a 100 metros de la línea de árboles cuando vimos a nuestros primeros guerreros Astri que emergieron de sus trincheras y abrieron fuego con armas pequeñas. Respiré profundamente mientras las balas volaban a centímetros de mi cabeza. Levantando mi rifle, permití que el programa de puntería en mi casco seleccionara un pistolero de Astri. Con mi objetivo seleccionado, apreté el gatillo y experimenté una sombría satisfacción cuando mi bala alcanzó al reptil en mi pecho. Continué corriendo hacia adelante, disparando mientras avanzaba. Esperaba que me alcanzara en cualquier momento, pero afortunadamente las balas del enemigo no me alcanzaron. Desafortunadamente, varios de mis camaradas no tuvieron tanta suerte. Los Astri nos hicieron pagar un alto precio por el terreno, y muchos soldados valientes hicieron el sacrificio máximo. Pero teníamos la ventaja en número y potencia de fuego, y esto resultó abrumador. Llegué ileso a la línea de árboles, saltando a lo que pensé que era una trinchera vacía, solo para ser confrontado por un soldado Astri que emergió de un túnel debajo de mí. Me congelé momentáneamente cuando el asesino brutal pero calculador vino hacia mí, cortando con sus garras afiladas antes de que pudiera reaccionar. Sus garras desgarraron el cuello de mi traje de combate, pero no lograron penetrar. Creo que me habría cortado la garganta si no hubiera sido por mi armadura. Sobreviví al ataque cayendo hacia atrás, pero disparando contra el Astri que se había arrojado hacia mí. El proyectil penetró fácilmente la piel de escamas rojas del reptil, lanzando su cuerpo hacia atrás mientras chillaba de dolor. El ser se retorcía en agonía en el suelo, con una bala en el estómago. Una parte de mí sintió un placer perverso ante el sufrimiento del Astri, pero no pude soportar el terrible chillido que emitió el guerrero herido, así que disparé un segundo tiro sacando a la cosa de su miseria. Me quedé por un minuto sobre el cuerpo del Astri admirando mi propia obra sangrienta, pero no me quedé mucho más tiempo mientras el sangriento caos de la batalla continuaba a mi alrededor. Vi a mis camaradas luchando cuerpo a cuerpo contra los reductos de Astri a lo largo de la línea de trincheras, y fui en su ayuda eliminando a 1, 2 y luego 3 guerreros enemigos en rápida sucesión. Los masacramos hasta el último. Ningún Astri intentó rendirse. Dudo que su estricta cultura guerrera permitiera tal capitulación. Al poco tiempo las trincheras eran nuestras y los sonidos de gritos y huesos quebrados en mis oídos fueron reemplazados por alegres gritos de celebración. Entonces, datos nuevos aparecieron frente a mis ojos, proporcionando actualizaciones en tiempo real sobre la batalla. Habíamos alcanzado nuestro primer objetivo, y aunque nuestras pérdidas fueron elevadas, la tasa de bajas fue inferior a las proyecciones previas a la batalla, pero aún quedaban muchas luchas por venir. Avanzamos lenta y cautelosamente a través de la jungla alienígena, observando atentamente cualquier señal de trampas explosivas o una emboscada enemiga.
La espesa vegetación era difícil de atravesar y prácticamente saltaba ante cada rama rota o chirrido no identificado. Los Astri eran solo una de las amenazas en este peligroso entorno, ya que muchos de los depredadores indígenas eran más que capaces de enfrentarse a un hombre humano adulto, incluso uno vestido con un traje de combate como este. Cruzamos la espesa jungla sin incidentes. Solo escuchamos el estruendo distante de explosiones y disparos que emanaban de docenas de escaramuzas separadas en todo el continente. Después de un tiempo salimos a otro claro artificial y contemplamos con asombro y horror nuestro segundo objetivo. La catedral de los Astri dominaba el horizonte con su campanario en forma de aguja que se extendía a varios cientos de metros. La estructura en sí era típicamente fea y estaba construida en estilo brutalista, con gruesas paredes de metal frío y monótono en los 4 lados, y el alto campanario era la única indicación de la importancia cultural de la estructura. Las puertas de acero de la infernal catedral estaban firmemente cerradas, y me daba miedo pensar en los horrores que había al otro lado de ellas, pero esto no cambió el hecho de que teníamos que entrar. La catedral era un objetivo clave que necesitábamos capturar y conservar sin importar el costo. Nuestras órdenes llegaron y me arrodillé para cubrirme mientras un equipo de zapadores colocaba explosivos plásticos en la puerta. Todo estaba en silencio excepto por las explosiones distantes y los ataques de misiles que observé en los cielos cada vez más oscuros. Sin embargo, sentí un sombrío presentimiento mientras escaneaba el perímetro, temiendo que se produjera un ataque en cualquier momento. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché el ruido sordo de una explosión, solo para darme cuenta de que era nuestro equipo de demolición quien estaba abriendo la puerta, y luego me uní a mis camaradas. Corrí hacia adelante mientras nos amontonábamos dentro de la retorcida catedral y presenciábamos los horrores que había ahí adentro. Entré en lo que era claramente un ambiente hostil. El interior de la catedral apenas iluminado por una iluminación de color rojo sangre. Activé la función de visión nocturna en los controles de mi casco, siguiendo a mis camaradas mientras avanzábamos por el pasillo, pasando los fríos bancos de metal mientras buscábamos amenazas. Lo que vimos fue un vil ejemplo de la crueldad y el sadismo de los Astri. Montadas en las paredes estaban las cabezas cortadas de docenas, no, tal vez cientos de estas víctimas. Observé muchas especies diferentes, incluidos seres humanos, y todas las cabezas aún estaban con vida, emitiendo gritos silenciosos mientras sus ojos enloquecidos observaban nuestro avance hacia su cámara de tortura. Pero peor aún, era la monstruosidad expuesta sobre el altar en la parte trasera de la catedral. Me sentí mal del estómago cuando presencié la escena, un grotesco mosaico de piel, partes del cuerpo, bocas y ojos. Parecía que se habían unido múltiples seres para crear este monstruo parecido a Frankenstein, y la criatura de alguna manera estaba viva, retorciéndose en absoluta agonía y lanzando una docena de gritos torturados de otras tantas bocas. Mi escuadrón detuvo su avance, todos asombrados y congelados en un horror abyecto mientras escuchábamos los gritos espeluznantes. Desafortunadamente bajamos la guardia y no vimos venir al ataque hasta que fue demasiado tarde. Vi el proyectil por el rabillo del ojo, pero no tuve tiempo de gritar una advertencia antes de que golpeara al hombre frente a mí, penetrara su armadura y lo empalara en el pecho. El moribundo cayó de rodillas y se giró hacia mí con un horror y dolor en sus ojos, antes de que su visor se oscureciera con su sangre. Me giré y vi las formas oscuras emergiendo de las sombras y moviéndose rápidamente hacia el pasillo. Los Astri que nos asaltaron eran más altos, más fuertes y más rápidos que aquellos con los que habíamos luchado en el pasado. Una élite de sacerdotes guerreros con un celo fanático que defendieron su templo sagrado a toda costa. Los soldados a mi alrededor dispararon presas del pánico, pero los atacantes se movieron pero muy rápido, saltando sobre mis camaradas y tirándolos al suelo antes de atravesar sus armaduras con picas de guerra. Escuché los estruendosos rugidos de los atacantes y los gritos aterrorizados de nuestros soldados, y supe que tenía que hacerme cargo de esta lucha.
De lo contrario, seguramente todos falleceríamos en este maldito infierno. Levanté mi rifle para apuntar, pero no fui lo suficientemente rápido. Los Astri de 2 metros de altura me quitaron el arma de las manos y me golpearon con fuerza en la cabeza. Mi cráneo sin duda se habría partido si no fuera por mi protección, pero la fuerza de golpe me derribó y yo golpeé el suelo con fuerza. Al levantar la vista vi al reptil parado sobre mí. Sus ojos amarillos de depredador brillaban con alegría sádica mientras sus fauces se abrían para revelar hileras de dientes largos y afilados. Pero lo que realmente me asustó fue la enorme pica de guerra que sostenía sobre mí, la lanza a punto de hundirse en mi pecho. Vi venir el extremo afilado y me moví en el último segundo posible. La punta de la lanza no alcanzó mi corazón, sino que me atravesó el hombro. Yo grité de dolor y el Astri gruñó de frustración. Lo último que oí fueron disparos y luego todo se volvió negro. Me desperté gritando, agarrándome el hombro y descubriendo que no tenía ninguna herida. Luego me arranqué el casco de la cabeza y los apéndices del resto de mi cuerpo. Estaba sudando profusamente y luchaba por respirar mientras observaba lo que me rodeaba. Pero entonces sentí un suave toque en mi hombro y una tranquilizadora voz femenina en mi oído. «Tómatelo con calma, señor Saúl. Todo está bien. Usted no corre ningún peligro», dijo. Levanté la vista y vi a la mujer parada frente a mí notando su cabello oscuro, sus ojos expresivos y su sonrisa suave y compasiva. Pudo calmarme y con el tiempo recordé quién era. Era Saúl Jackson, asistente del embajador de la ONU ante la Confederación Galáctica. La mujer que me ayudaba, esta era mi jefa, Lisa Tank, la representante oficial de la Tierra en el juicio de guerra más importante de la historia galáctica reciente. Los horrores que acababa de presenciar eran el recuerdo de una batalla ya librada y ganada, pero los recuerdos no eran míos. Había vivido las experiencias de otra persona. Cortesía de un programa de realidad virtual de inmersión total proporcionado por nuestros amigables anfitriones alienígenas. Todo parecía tan real. Y sin embargo, nunca había puesto un pie en el mundo natal de estas cosas, y mucho menos peleado una guerra contra ellos. Sin embargo, ya me había encontrado con estas cosas antes, después de haber liderado una misión diplomática desastrosa que resultó en la humillación, la captura y la muerte violenta de mi compañero. Pensé que este desastre marcaría el final de mi carrera y posiblemente hasta de mi vida, suponiendo que el gobierno decidiera liquidarme para ocultar la verdad. Pero los tiempos habían cambiado y me habían dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de redención, por así decirlo. Quité el resto del aparato de realidad virtual de mi cuerpo, aún tembloroso con la ayuda de Lisa, rotando la habitación blanca y estéril que habitamos. Una cabina a bordo de la nave aguja de la Confederación que nos transportaba a nuestro destino. «Lamento haberte hecho pasar por esto, Saúl», dijo Lisa con simpatía mientras nos sentábamos juntos y me ofreció un vaso de agua. «Pero creo que era algo que necesitabas ver por ti mismo». «Sí, yo estoy de acuerdo, claro que sí», respondí después de tomar un trago profundo de agua fría. «¿Quién era él?», pregunté refiriéndome al soldado cuyos recuerdos había revivido. «¿Él sigue vivo?» «Su nombre es James Wallace», Lisa confirmó. «Y sí, sobrevivió a la batalla. La historia de James es algo extraordinaria. Fue capturado de la Tierra, arrojado a una rebelión de esclavos y luego reclutado por el ejército de la Confederación. Luchó en la liberación de Europa antes de unirse a la Legión Humana. Como has visto, estuvo en la primera ola de invasión del Hades. Fue herido en combate, pero honrado por su valentía durante el asalto final a la capital de los Astri». «¡Wow! El sujeto fue todo un héroe», dije asombrado. «Sí, ciertamente eso parece», Lisa respondió pensativamente. «Pero supongo que lo descubriremos pronto. El legionario Wallace se reunirá con nosotros una vez que lleguemos a la Europa». Yo tragué saliva sintiéndome ya intimidado por la perspectiva de conocer a un héroe de guerra intergaláctico.
Pero lo que realmente me estremeció fue la perspectiva de regresar a la base lunar de Europa. Apenas había sobrevivido a mi visita anterior y me había quedado aterrorizado y asombrado por los Astri. En aquel entonces creía que eran invencibles, pero ahora todo había cambiado. El mundo natal de los Astri había caído. Su imperio estaba destrozado y sus líderes estaban siendo juzgados por crímenes de guerra incontables. Sacudí la cabeza mientras intentaba aceptar todo lo que había oído y visto. Todavía no entiendo, dije mientras me encontraba con la mirada comprensiva de Lisa al otro lado de la mesa blanca. ¿Cómo llevó a cabo el ataque la Confederación? ¿Por qué los Astri no lo vieron venir? Eso fue gracias a los Kalmar, respondió Lisa. El nombre me resultaba familiar ya que había leído sobre esta especie en mi sesión informativa. Los Kalmar eran una raza acuática parecida a un calamar que había acumulado una enorme riqueza y poder a través de su control de la vital red de agujeros de gusano que atravesaban la galaxia. Los viajes entre los sistemas estelares eran prácticamente imposibles sin la cooperación de los Kalmar, pero todavía no cuadraba. Los Kalmar nunca han tomado partido, ellos son neutrales, dije repitiendo las palabras de mi documento informativo. Lisa sonrió levemente antes de responder. Los tiempos han cambiado. Es cierto que los Kalmar están motivados principalmente por el interés propio y la codicia, pero se han dado cuenta de que la Confederación es una apuesta más segura a largo plazo. Conspiraron con los líderes galácticos y permitieron el acceso de las fuerzas aliadas a través de sus agujeros de gusano, lo que significa que la flota podría saltar directamente al sistema de origen de Astri sin ser detectado. Yo asentí con la cabeza en comprensión. Los Kalmar habían apuñalado a los Astri por la espalda, uniéndose a la Confederación. Había sido una decisión arriesgada, pero parecía haber dado sus frutos. Entonces, continué mientras mi cerebro procesaba esta nueva información. Los Kalmar abrieron el agujero de gusano, pero seguramente los Astri tenían defensas planetarias, ¿no? El aterrizaje me pareció demasiado fácil. Sus defensas planetarias estaban fuera de línea. Ese fue trabajo de los Gallanos, Lisa explicó. Pensé por un momento antes de recordar el nombre. Los Gallanos... Ah, sí. Los Gallanos eran una raza de esclavos que había vivido durante miles de años, todo bajo el dominio de los Astri. Eran responsables de desarrollar y mantener la mayor parte de la tecnología avanzada de los Astri, por lo que tenía sentido que pudieran desactivar las defensas del Hades cuando llegara el momento. ¡Guau! ¡Es toda una coalición!, exclamé mientras todo comenzaba a tomar forma en mi cabeza. Lisa se rió nerviosamente antes de responder. Bueno, los Astris han ganado muchos enemigos a lo largo de los años. Supongo que eso es lo que sucede cuando pasas ciclos masacrando, torturando y esclavizando a todas las demás especies de la galaxia. Yo me reí entre dientes ante el comentario de Lisa, pero luego una frialdad me recorrió al contemplar todas las atrocidades que los Astri habían cometido durante incontables generaciones. Entonces eso es todo. Los Astri están derrotados, concluí. Oh no, no cantes victoria aún, Lisa dijo con un suspiro de pesar. Sus líderes han sido eliminados o capturados, y la mayor parte de sus fuerzas destruidas. Pero aún hay resistencias dispersas por toda la galaxia. Naves individuales y guarniciones aisladas ahora que no pueden acceder a los agujeros de gusano. En cuanto al Hades, las fuerzas de la Confederación tienen el control de las ciudades, pero los guerreros acérrimos de Astri se han retirado a las selvas donde continúan librando una guerra de guerrillas. Yo sacudí la cabeza con asombro. Los Astri eran fanáticos, criados desde su nacimiento para luchar y morir por la gloria de su raza. Era deprimente pensar que estos reductos todavía continuaban su guerra inútil, pero no era nada sorprendente. Sin embargo, había otra pregunta en mi mente. El Hades, los Gallanos, los Kalmar y los Malak, murmuré. Tantos nombres que aparecen en nuestros idiomas. Eso no es una coincidencia.
Lisa dijo con una sonrisa de complicidad. Los Astri no fueron la primera especie alienígena en visitar la Tierra. Te sorprendería saber cuánto de nuestra historia ha sido moldeada por pequeños hombrecitos verdes. Oh, sí, claro que me gustaría. Fue mi respuesta intrigada. Creo que Lisa estaba a punto de revelar más, pero de repente nuestra conversación fue interrumpida por una voz robótica y retumbante que llamaba a través del sistema de megafonía de la nave. Atención, por favor. Estamos haciendo nuestro acercamiento final a la base lunar Europa. Todos los delegados y el personal de apoyo deben presentarse en el puente y prepararse para desembarcar. Bueno, supongo que esa es nuestra señal, dijo Lisa con un guiño astuto. Ella se levantó de su silla y yo la seguí. Un momento después estábamos saliendo de la cabina y ascendiendo por la nave, preparándonos mentalmente para la próxima misión diplomática. Admito que sentí una escalofriante sensación de déjà vu mientras estaba en la plataforma de observación de la nave estelar de la Confederación, mirando hacia la superficie fría y rocosa de Europa, en órbita alrededor del reconocible Júpiter al instante. Estuve aquí hace no mucho, cuando la base lunar todavía estaba bajo control enemigo. Mis jefes en la Tierra me habían enviado a negociar los términos con los Astri, o eso pensaba. De hecho, mi misión diplomática fue una mentira, una tapadera destinada a ocultar la verdadera naturaleza de la operación clandestina. A mi compañero, un militar llamado Henderson, le inyectaron a propósito un virus mortal para los Astri, y su misión era infectar y eliminar la guarnición enemiga. Lamentablemente el plan fracasó estrepitosamente y Henderson fue brutalmente ejecutado. Los Astri solo me perdonaron para que pudiera entregar su horrible mensaje a los políticos cobardes de la Tierra. Nunca en mis sueños más locos había pensado que regresaría a la Europa. Evidentemente las circunstancias eran muy diferentes. La base había sido capturada y asegurada por fuerzas amigas y miles de prisioneros humanos fueron liberados. Pero aún así, sentí un sombrío presentimiento mientras contemplaba la vasta base militar que sobresalía de la superficie de la luna. Lisa claramente se dio cuenta de mi angustia cuando puso su mano sobre mi hombro y me habló suavemente al oído. ¿Cómo lo estás llevando, Saúl?, ella preguntó. Sí, bueno, estoy bien, respondí sin mucha convicción. Pero mi jefa no se dejó engañar por mi delgada fachada. No puedo imaginar lo que será para ti volver aquí, pero necesito tu apoyo, Saúl. Por favor, debes saber esto. Y esta vez será diferente. Los Astri ya no dirigen el espectáculo. Finalmente enfrentarán la justicia por lo que le hicieron a nuestra gente, dijo Lisa. Vi que sus ojos se iluminaron mientras decía sus siguientes palabras. Este es un nuevo comienzo para todos nosotros. La ONU está cerca de aprobar la solicitud de la Tierra para unirse a la Confederación Galáctica, y dentro de poco tendremos que revelar la verdad a la gente. Este no es momento de tener miedo, es un momento de tener esperanza. Y una vez que terminen estos juicios, todos podremos esperar juntos un futuro pacífico, de verdad. Yo seguí mirando los ojos castaños oscuros de Lisa mientras fingía su sonrisa. Admiraba mucho a mi jefa. Era muy inteligente y una diplomática consumada, compasiva, pero dura cuando era necesario. Sin embargo, no podía quitarme de encima la desagradable sospecha de que era ingenua y no estaba preparada. Lisa Tang había leído todos los informes y había experimentado las reconstrucciones de realidad virtual, pero ella nunca había visto a un Astri en persona como yo, frente a frente. Temía que Lisa no conociera realmente a nuestro enemigo. Si lo hiciera, se daría cuenta de que los Astri siempre fueron peligrosos, incluso cuando están encerrados tras las rejas. Mi ansiedad solo aumentó cuando nuestra nave descendió a la superficie de la luna y atracó. Pronto, nuestro grupo abandonó la segura y estéticamente agradable nave espacial de la Confederación, con sus superficies blancas y limpias y sus cómodas cabinas, y entramos en el interior negro y sombrío de la base de los Astri. La instalación ahora estaba bajo control aliado, pero había poco que pudieran hacer con respecto al diseño y la decoración. Los pasillos oscuros y sinuosos se adentraban profundamente en el núcleo de la luna.
No pude evitar recordar los horrores a los que había sido sometido durante mi anterior y desafortunada visita, los trucos psicológicos que los Astri usaron contra nosotros, los miles de prisioneros que lloraban encerrados en jaulas estrechas, la sádica lucha a muerte organizada por entretenimiento y la agonizante muerte de Henderson a manos de un horrible monstruo alienígena. Yo era solo uno de los miles que habían sido torturados en esta prisión infernal, excepto que había sido uno de los pocos lo suficientemente afortunados como para sobrevivir a la terrible experiencia. Y a medida que descendíamos a las entrañas de la base capturada, mi miedo se convirtió en ira y un ardiente deseo de venganza. Los Astri tuvieron que pagar por todo lo que habían hecho. Nos reunimos con nuestros anfitriones dentro de una enorme cámara ubicada muy por debajo del suelo, que una vez sirvió como prisión de los Astri. Recordé las filas de jaulas pequeñas y confinadas apiladas hasta el techo, todas conteniendo demacradas víctimas de tortura. Gente capturadas, arrebatados de la tierra y sometidos a atrocidades indescriptibles. Por supuesto, ya se habían ido todos. Seguramente muchos ya estaban sin vida. Pero esperaba que otros tantos hubieran obtenido su libertad durante la liberación. En cualquier caso, los prisioneros y las jaulas habían desaparecido, dejando solo una caverna vasta y vacía, aunque llena de recuerdos inquietantes de horrores pasados. Los dos seres que nos encontraron en el interior eran extraños para mí, aunque estaba más que familiarizado con sus nombres e historias. En primer lugar estaba Gabriel, miembro de la raza Malak y uno de los principales diplomáticos de la Confederación. Medía cerca de 2 metros de altura. Era un humanoide delgado y de piel pálida, con grandes ojos oscuros de forma ovalada, ojos que brillaban con inteligencia y compasión. Nuestro segundo anfitrión era humano, con el rostro desgastado y lleno de cicatrices. Tenía los ojos duros como si hubieran visto demasiado dolor y sufrimiento. Nunca lo había conocido antes, pero había vivido una parte de su vida viendo y experimentando su día más sangriento. El humano era James Wallace, héroe de la liberación de Europa y la invasión del Hades. Aquí, frente a mí, estaba quizás el héroe de guerra más grande de la historia de la humanidad, pero pocos en la Tierra habían escuchado alguna vez su nombre. Quería apresurarme y estrechar la mano del hombre, pero en lugar de eso recordé a las sutilezas diplomáticas, dejando que Lisa tomara la iniciativa mientras hacían las presentaciones necesarias. «Bienvenidos, mis amigos», Gabriel dijo con voz casi de canción. «Me siento honrado de saludar a los representantes de la Tierra en esta importante pero solemne ocasión». «Gracias, señor embajador, y el honor es todo nuestro», Lisa respondió cortésmente. «¿Puedo preguntar sobre el bienestar de mi amigo? Espero que se esté adaptando a la vida en la Tierra», Gabriel preguntó. «Él está haciéndolo, de hecho. El embajador Aviv está haciendo excelentes progresos en sus conversaciones con los representantes de la ONU. Esperamos firmar un acuerdo en breve». Lisa respondió con una sonrisa sincera. «¡Excelente!», respondió Gabriel con una felicidad genuina evidente en su voz alienígena. El embajador Habib era el representante de la Confederación en la Tierra, un humano que había sido capturado por los Astri cuando era pequeño y vendido como esclavo antes de ser rescatado de una colonia minera por las fuerzas aliadas. Gabriel había tomado a Habib bajo su protección y habían trabajado durante décadas, aparentemente forjando una estrecha amistad en el proceso. Y Habib era, en muchos sentidos, el hombre perfecto para el papel de embajador en la Tierra, dada su condición de ex abducido y su conocimiento interno de la política de la Confederación. Y una vez finalizados los trámites, Gabriel nos invitó a pasar a la sala del tribunal. «El juicio del ex almirante comenzará en breve», explicó mientras cruzábamos el frío suelo metálico del enorme almacén. «La fiscalía ha llamado a varios testigos, confían en una condena». El Astri al que se referían era el almirante Taz, un comandante de alto rango que había sido capturado durante la invasión del Hades. Antes de su ascenso había estado al mando de la base Europa durante muchos años y había supervisado la tortura y la eliminación sistemática de miles de seres humanos. Y ahora lo habían devuelto aquí,
a la escena del crimen para enfrentar la justicia por sus muchos pecados. Había algo poético en este juicio, aunque una parte de mí deseaba que Taz ya estuviera muerto, arrojado al infierno donde pertenecía. Yo aproveché la oportunidad para hablar con James mientras caminábamos, expresando en voz baja mi admiración por sus muchos logros. «Oye, vi tus imágenes de combate en el Hades y leí tu archivo». Comencé a hablar. «Lo siento si esto suena como un cliché, pero quiero agradecerte por tu servicio. Toda la raza humana tiene una gran deuda contigo y con tus camaradas». Pero Wallace permaneció en silencio durante mucho tiempo y no me miró a los ojos. Sentí una profunda tristeza en el hombre y me preocupé por haber dicho algo equivocado, pero el soldado finalmente respondió con: «Escucha, no hay gloria en esta guerra, solo muerte y sufrimiento en una escala que ni siquiera podrías imaginar». Suspiró profundamente antes de continuar. «Los horrores que he visto, las cosas que he hecho, todo será en vano a menos que los políticos puedan lograr una paz duradera». Yo asentí solemnemente con la cabeza y no dije nada más. El mensaje era claro e inequívoco. Wallace y sus compañeros de armas habían ganado la guerra y muchos habían pagado el precio máximo. Y ahora nos tocaba a nosotros forjar un futuro mejor. En ese momento sentía el peso de la historia sobre mis hombros cansados. Había mucho trabajo por hacer, pero primero necesitábamos superar esta prueba. El tribunal había sido reconvertido para este propósito específico. Tomó la forma de un anfiteatro, con los jueces y los funcionarios observadores sentados en las gradas que dominaban el área circular, donde se retenía al acusado dentro de un campo de fuerza creado artificialmente. Todo mientras que los equipos legales se instalaban en una plataforma especialmente construida frente al tribunal, y los testigos entraban y salían por una entrada lateral. Había visitado este anfiteatro durante mi misión anterior y sabía lo que los Astri habían hecho aquí. Juegos de gladiadores donde los prisioneros humanos eran obligados a luchar a muerte contra oponentes alienígenas. Henderson y yo fuimos sometidos a tal exhibición, obligados a ver cómo un guerrero Astri masacraba a 3 jóvenes con fines de entretenimiento. Me sentí mareado al volver a visitar este escenario malvado y no entendí por qué el juicio se estaba llevando aquí precisamente de todos los lugares. Sin embargo, yo no dije nada. En lugar de eso, tomé mi lugar junto a Lisa en la galería de observación donde se nos unió un popurrí de delegados alienígenas exóticos de toda la galaxia. No teníamos ningún papel oficial en el proceso y estábamos aquí simplemente como observadores. Aún así noté que el proceso legal era algo diferente a lo que veríamos en los juicios de la Tierra. Había un panel de 3 jueces sentados encima del banquillo y del estrado de los testigos. El juez principal era un Malak y a su derecha estaba un miembro de la raza Lican, un hombre lobo de pelo gris y ojos feroces e intimidantes. El tercer y último miembro del panel era un Kalmar, excepto que no estaba aquí en persona. La cosa grande, parecido a un Kalmar con tentáculos desollados y ojos del tamaño de un platillo, fue proyectado en la sala del tribunal y tomó la forma de un holograma tridimensional. Había razones logísticas para que esta cosa no apareciera en persona. Pero recordé que los Kalmar eran notoriamente xenófobos y que su juez tal vez no deseaba mezclarse con tantas especies alienígenas. Sin embargo, el panel de 3 dictará tanto el veredicto como la sentencia en este juicio, porque no estuvo presente ningún jurado. Me sorprendió ver que el fiscal era un ser humano, aunque apenas reconocible como tal debido a las diversas modificaciones realizadas en su cuerpo físico. Se presentó como Elijah, sin proporcionar apellido, y procedió a pronunciar un apasionado discurso de apertura en el que describió el sustancial caso contra el almirante Taz, incluidos los cargos de rapto en masa, esclavitud, eliminación y genocidio. Sin duda era un caso convincente, y era difícil imaginar qué defensa podría ofrecer el comandante Astri aparte de citar, la naturaleza brutal y violenta de su especie. El abogado defensor era en realidad un gran dron con inteligencia artificial que flotaba sobre el suelo de la sala del tribunal.
Los Astri se negaron a reconocer la legitimidad del tribunal, y ningún abogado de la Confederación quería representar a estos monstruos, por lo que un abogado robótico era la única otra opción. Y luego estaba el propio acusado, el almirante Taz. Estaba detrás de un campo de fuerza transparente flanqueado por un dúo de guardias armados. Dos lincántropos de aspecto feroz armados con pistolas láser y sables. Al prisionero Astri todavía me asustaba a pesar de su situación. Observé atentamente cómo sus ojos inteligentes y depredadores escaneaban la sala del tribunal, evaluando la seguridad y a los asistentes. Temía pensar qué estaba pasando por su retorcida mente, pero temía que el Astri tuviera un plan tortuoso aún por revelar. Lo que prometía ser un largo juicio comenzó con la llamada del primer testigo. El joven que fue conducido al tribunal parecía estar aterrorizado. Estaba visiblemente temblando mientras pasaba junto al gruñón almirante Taz y ocupaba su lugar en el estrado de los testigos. Su rostro tenía un tono pálido fantasmal. Tenía ojos llorosos cuando dio su nombre y respondió a las preguntas preliminares del fiscal. Afortunadamente, el nervioso testigo no necesitó dar una declaración verbal ni ser interrogado. La tecnología neuronal de la Confederación nos permitió ver una representación visual de sus recuerdos, los cuales fueron proyectados en una pantalla al otro lado del anfiteatro. Sentí una náusea subiendo desde la boca de mi estómago mientras observaba cómo se desarrollaba una tragedia deprimente familiar. Comenzó con la víctima caminando por un bosque por la noche, repentinamente sorprendido por una sirena a todo volumen, además de una luz cegadora que emanaba desde arriba de las copas de los árboles. El hombre intentó correr respirando con dificultad mientras adentraba más y más en el bosque, pero el rayo tractor lo alcanzó y de repente su cuerpo fue levantado del suelo y arrastrado hacia arriba. Pateó y gritó, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles ya que fue absorbido por la luz. Y luego la pantalla se volvió negra cuando el testigo presumiblemente perdió el conocimiento. El siguiente recuerdo revivido mostró al testigo sin ropa y expuesto en una jaula apretada, con toda su dignidad despojada. Lo mantuvieron en una fila de jaulas similares con otros prisioneros a cada lado de él, todos demacrados y muchos de ellos con signos evidentes de tortura, con profundas cicatrices evidentes en su piel toda flagelada. Noté cuántos estaban sentados en su propia suciedad. Varios lloraban y algunos parecían haber perdido cualquier apariencia de cordura, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, murmurando para sí mismos de manera incoherente. Los lamentos de los prisioneros aumentaron de volumen cuando un dron Astri avanzó por la línea, observando desapasionadamente a los humanos enjaulados con sus cámaras incorporadas. El robot se detuvo junto a la jaula del testigo y se dirigió hacia él mientras desplegaba sus armas. El hombre gritó mientras retrocedía aterrorizado, pero no había manera de escapar de la estrecha jaula. Y luego el dron disparó un arma tipo taser, noqueando al hombre y volviendo a poner la pantalla en negro. El tercer recuerdo aparentemente tuvo lugar después de que el testigo recobró el conocimiento. Estaba de rodillas en una habitación oscura. El suelo debajo de él estaba pegajoso, con lo que seguramente era sangre seca o algo así. El hombre gimió de horror hasta que, de repente, las luces se encendieron. Había una fila de prisioneros temblorosos alineados con la cabeza gacha y las manos atadas a la espalda. Y de repente emergió un feroz Astri caminando a lo largo de la línea y mirando a sus prisioneros con absoluto desprecio. Miré más de cerca y me di cuenta de que el reptil no era más que otro que el almirante Taz. La mirada fría en sus ojos amarillos y depredadores era inconfundible. Respiré profundamente mientras observábamos la atrocidad que se desarrollaba en los ojos del testigo. Taz llevaba un sable largo y afilado en su garra derecha. De repente apuñaló y empaló al primer prisionero con la espada, retirando rápidamente la espada, antes de que el prisionero cayera pesadamente y sangrara sobre el frío piso de metal.
Taz rápidamente se movió hacia el siguiente prisionero, cortando con la espada y ejercitando una gran fuerza que le recortó la cabeza al pobre hombre. La cabeza cortada rodó por el suelo y se detuvo a pocos centímetros delante del testigo. Apartó la mirada con disgusto, temblando y llorando en voz baja mientras esperaba que el Astri lo alcanzara. El almirante gruñó y el testigo miró hacia arriba, viendo las fauces abiertas del reptil con sus afilados colmillos expuestos. Las pupilas de la bestia se dilataron y no había ningún indicio de compasión o misericordia detrás de ellas. Levantó su espada y parecía seguro que eliminaría al testigo, pero en el último momento se detuvo. Se detuvo riéndose cruelmente antes de golpear al humano con el dorso de su garra, derribándolo y devolviendo la pantalla a la oscuridad. Esto marcó el final de la declaración del primer testigo. Jadeos de sorpresa y murmullos indignados estallaron entre la galería pública, tanto de observadores humanos como extraterrestres. Yo mismo estaba asqueado y enfurecido, pero también tenía esperanzas. Es casi seguro que el almirante Taz le había salvado la vida al testigo ese día para poder seguir torturándolo en el futuro. Pero él había cometido un error crítico. Todos acabábamos de ver al almirante eliminar brutalmente a 2 humanos inocentes con sus propias manos. Esta evidencia era condenatoria y todavía quedaban muchos más testigos por venir. Pero como se vio después, el almirante Taz claramente no tenía intención de esperar el veredicto. El primer testigo todavía estaba en el estrado cuando de repente se apagaron todas las luces, dejando la sala en completa oscuridad. Hubo gritos de pánico y al menos un grito en los tensos segundos que siguieron antes de que se encendieran las luces de emergencia. Escuché un estruendo seguido de otro y luego otro. Al darme la vuelta vi cómo los drones de seguridad con inteligencia artificial caían del aire, todo con su fuente de energía aparentemente desconectada. También noté cómo había desaparecido la imagen holográfica del juez del Kalmar, lo que me pareció muy sospechoso. Pero lo peor de todo es que el campo que rodeaba al acusado ya no estaba activo. Uno hubiera esperado que el almirante Taz escapara hacia la libertad, pero en lugar de eso se quedó perfectamente quieto y no mostró ninguna emoción mientras los 2 guardias licántropos lo apuntaban con una pistola. Miré los ojos marrón oscuros de Lisa en ese momento, viendo su esperanza y energía anteriores reemplazadas ahora por conmoción y horror. Y entonces todos escuchamos la primera explosión. Un poderoso estruendo que sacudió la sala del tribunal y provocó un pánico masivo mientras los observadores y el personal jurídico corrían hacia las salidas. Pero pocos lograron salir con vida. Hubo otra explosión, esta vez mucho más fuerte y más cercana. Giré la cabeza para ver la pared del fondo del anfiteatro derrumbándose y un pequeño ejército cargando a través del hueco. Las máquinas de guerra llegaron rápidamente. Una docena de drones asesinos de diseño Astri, todos fuertemente armados y blindados. Sabía lo que se avecinaba e instintivamente me lancé al suelo arrastrando a Lisa conmigo. Esta acción seguramente nos salvó la vida a ambos, ya que un segundo después los drones dispararon indiscriminadamente con rondas de alta velocidad y cañones láseres. Escuchamos el estruendo ensordecedor de los disparos y los gritos aterrorizados, mientras se producía un caos sangriento dentro de la sala del tribunal. En cuestión de minutos, decenas de delegados y observadores fueron eliminados en una masacre atroz. El fiscal, el primer testigo y los 2 jueces restantes fueron eliminados en rápida sucesión. Temeroso miré hacia donde estaba el almirante, ahora liberado de su prisión de campo de fuerza. Uno de los guardias estaba caído, mientras que el segundo Leican estaba distraído, disparando hacia arriba a los drones que descendían sobre él. Taz aprovechó la oportunidad, agarró un sable del guardia muerto y lo hundió en la espalda del licántropo. El hombre lobo aulló de agonía antes de desplomarse en el suelo manchado de sangre y ahora el prisionero estaba libre. Un momento después, 2 jóvenes guerreros Astri interrumpieron a través del agujero en la pared disparando salvajemente a medida que avanzaban.
Inmediatamente se dirigieron al lado del almirante, formando un círculo protector a su alrededor. Recordé por la sesión informativa que Taz tenía 2 hijos, y ahora parecía que habían venido a rescatar a su padre. Pero, ¿cómo había sido posible este ataque? ¿Cómo llegaron hasta aquí y evadieron nuestras defensas? La respuesta me parecía clara. Era culpa del Kalmar. Los bastardos nos habían traicionado. Pero ya habría tiempo para recriminaciones más adelante, claro, si sobrevivíamos en primer lugar. Aproveché una pausa temporal en los combates mientras los invasores Astri aseguraban su perímetro, agarrando firmemente a Lisa de la mano. Yo le susurré al oído y le dije: «Oye, tenemos que salir de aquí, o ellos nos van a terminar de eliminar». Lisa asintió con la cabeza y nos movimos manteniéndonos agachados mientras corríamos hacia la salida. De alguna manera logramos salir al pasillo cuando los disparos comenzaron detrás de nosotros. Corrimos hasta la mitad antes de quedar atrapado en el fuego cruzado mientras un escuadrón de seguridad de la Confederación disparaba desde un extremo al trío de Astri que atacaba desde nuestra retaguardia. Yo pensé rápidamente, viendo una puerta a nuestro lado derecho y gritando: «¡Rápido, aquí adentro, vengan!». Nos lanzamos al interior evitando apenas las balas y los rayos láser, pero estábamos lejos de estar a salvo. «¿Qué diablos es este lugar?», Lisa preguntó con miedo. Escudriñé la habitación y se me congeló la sangre cuando vi el par de camillas de metal en el centro de la habitación, además de los diversos instrumentos afilados y desagradables sostenidos en un estante en la esquina. Sin darnos cuenta, nos habíamos refugiado dentro de una cámara de tortura de los Astri, pero todo empeoró. ¡Oh, sí! Un momento después, los 3 Astris se interrumpieron dentro, gruñendo con furia una vez que nos vieron. El primer hijo nos apuntó con una pistola, mientras que su hermano disparó contra el mecanismo de la puerta, atrapándonos a todos adentro. Mientras tanto, el almirante nos miró con un brillo eliminatorio en sus ojos de reptil, y supe que estábamos en serios problemas. Los 2 jóvenes se lanzaron hacia adelante, agarrándonos a Lisa y a mí con sus garras. Pateamos y gritamos, pero no pudimos escapar, ya que nuestros cuerpos fueron golpeados contra las frías camillas, y nuestros brazos y piernas fueron atados con correas de seguridad. Escuché a Lisa sollozar suavemente, pero no había nada que pudiéramos hacer para ayudar a mi jefe, porque yo también estaba atado, mirando al techo mientras todo mi cuerpo temblaba. Los Astri me tenían en sus garras heladas otra vez y no esperaba que me salvaran por segunda ocasión. Nuestros captores nos dejaron solos por un tiempo mientras peleaban entre ellos. Podíamos escuchar una ráfaga de actividad al otro lado de la puerta sellada, y parecía que las fuerzas de la Confederación habían recuperado el control del corredor. El almirante Taz gruñó y gruñó, con su lengua y garras chasqueando agresivamente mientras protestaba ante sus hijos. En un momento dado arremetió contra su hijo menor y lo golpeó sin piedad mientras estaba en el suelo. Claramente, la operación de rescate no había salido según lo planeado. La fuerza de asalto había liberado con éxito al almirante de la sala del tribunal. Sí, pero su plan de fuga debió haber ido hacia el sur, ya que ahora estaban acorralados y atrapados. Pensé que la situación podría beneficiarnos. Si nuestros captores nos necesitaran como rehenes, seguramente tendrían que mantenernos con vida, pero lamentablemente los Astris no piensan de esta manera. Una vez que Taz terminó de golpear a su hijo menor, dirigió su atención hacia nosotros. Mi sangre se congeló una vez que vi el odio puro ardiendo en sus ojos eliminatorios. El almirante Astri había soportado la humillación de la captura y el encarcelamiento, y ahora estaba lleno de ira, listo para vengarse cruelmente de nosotros, sus prisioneros indefensos y atados. Lo vi mirándonos mientras consideraba a quién torturaría primero. Luché contra mis ataduras, pero fue en vano, y Taz me sonrió sádicamente, mostrando sus colmillos antes de seguir adelante. Sus garras golpeaban el piso de metal mientras se acercaba a la camilla de Lisa. «¡No, no lo hagas! ¡Déjala en paz, bastardo!», grité, pero él no se detenía. Taz tenía una selección de instrumentos de tortura para elegir.
pero optó por la vieja escuela y usó sus propias garras afiladas para infligir un dolor extremo. Escuché a Lisa suplicar clemencia justo antes de que él le cortara la carne, y luego comenzó a gritar sangrientamente. Los largos minutos que siguieron fueron los peores de mi vida. Mientras luchaba en vano y gritaba el nombre de Lisa, retorciéndose cada vez que escuchaba el repugnante sonido de su carne y huesos siendo cortados y su sangre salpicando en todas las direcciones. Poco a poco, los gritos de Lisa se hicieron más débiles a medida que su fuerza flaqueaba y luego se quedó en silencio. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y mi corazón estaba roto, pero Taz simplemente se rió cruelmente, tomándose un momento para admirar su espantosa obra antes de volver su atención hacia mí. El carnicero estaba de pie junto a mí con la sangre de Lisa aún goteando de sus garras mientras se preparaba para cortar. Yo cerré los ojos preparándome para lo peor, pero la salvación llegó en el último momento posible. Escuché un suave estallido. Abrí los ojos y miré por encima del hombro de Taz. Vi la tapa de un respiradero abrirse y un pequeño dron volar a través del espacio. El dron abrió fuego, disparó y eliminó al hijo mayor en un ataque de relámpago. Luego, el robot se volvió hacia Taz, pero el almirante actuó rápidamente. Levantó su pistola láser y disparó al dron en el aire. Pero un momento después hubo una explosión que hizo perder el equilibrio a Taz y llenó la habitación con un humo asfixiante. La puerta se abrió de golpe y tropas armadas entraron a la carga. Taz se recuperó y levantó su arma para disparar, pero en esta ocasión fue demasiado lento. Vi a James Wallace correr hacia la cámara de tortura disparando cuando llegó. Su primera bala alcanzó a Taz justo en el pecho, arrojándolo hacia atrás. El Astri cayó pesadamente al suelo de metal, retorciéndose de dolor por la herida de bala en el torso. Pero Wallace actuó rápidamente, disparando un segundo tiro en la cabeza del almirante y acabando con su vida de una buena vez por todas. El hijo menor fue el último Astri en pie, pero para mi sorpresa arrojó su arma y levantó sus garras para rendirse. Más tropas entraron a la habitación, aseguraron al prisionero y me liberaron de mis ataduras. Debería haberme sentido aliviado, pero en lugar de eso sentí náuseas cuando miré el cadáver mutilado de Lisa y me di cuenta de que no podía recibir ayuda. No, ya no. Una vez más había sobrevivido, pero la embajadora Lisa había pagado el precio más alto, convirtiéndose en otra víctima más de una guerra que debía terminarse y desempolvarse. Las lágrimas continuaron rodando por mis mejillas mientras sacaban su cuerpo de la habitación, y maldije al almirante Taz sin vida, cuyo cadáver yacía en el suelo, creyendo que se había librado con demasiada facilidad. Finalmente me acompañaron a la enfermería, donde un dron médico me examinó y me recetó un sedante para el shock. Seguí sentado en la habitación blanca, luchando por aceptar el salvajismo de lo que acababa de presenciar. No quería hablar con nadie en ese momento, ni siquiera con James, quien me había salvado la vida. Pero al final fue Gabriel, el diplomático de Mala, quien vino a hablar conmigo, y él supo exactamente qué decir. «Muchacho, me han dicho que no has sufrido heridas graves». Comenzó a hablar en un tono frío y sin emociones. «Sí, así es», respondí bruscamente mientras evitaba los ojos ovalados del Malak. Quería que me dejara en paz, pero Gabriel perseveró de todos modos. «¿Acaso estás de luto por tu colega caído?», preguntó. «Claro, por supuesto que sí», respondí enojado. «Ese monstruo la masacró y no había nada que pudiera hacer. Ella merecía algo mucho, mucho mejor». Esa última frase quedó flotando en el aire durante un largo momento. Gabriel no habló, pero sentí que estaba esperando que le diera más detalles. Miré sus grandes ojos oscuros mientras lo hacía, sintiendo que podía hablar libremente. «La embajadora Tang fue una gran mujer», finalmente murmuré. Solía pensar que era ingenua, pero ahora veo lo valiente que era. Lisa quería más que nada traer la Tierra a la Confederación y ayudar a construir una paz duradera en nuestra galaxia. Esa era la noble misión por la que estaba dispuesta a morir. Gabriel asintió comprendiendo antes de responder.
Bueno, entonces, me temo que es tu deber continuar con su buen trabajo. Debes asegurarte de que tu colega no haya muerto en vano. ¿Sí? Por supuesto que tenía razón. Les cuento esta historia para honrar el legado de la embajadora Tank y dedicaré el resto de mi vida a cumplir su misión. Como dije antes, los tiempos están cambiando. Los gobiernos de la Tierra ya no pueden ocultar la verdad. Un día cercano, los Malak y las otras razas de la Confederación se darán a conocer a la población global, y es ahí donde ocuparemos nuestro lugar en la comunidad galáctica. Los Astri han sufrido una derrota catastrófica, pero hay otras amenazas en la galaxia, entre ellas la traicionera Kalmar. Puede que estemos muy lejos de un acuerdo permanente, pero juntos somos fuertes y seguramente prevaleceremos. La paz sea con todos ustedes, amigos míos. Hasta la próxima. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.